colestasis neonatal. Espero que podamos llevar enseñanzas que son muy importantes. Bueno, primero vamos a comenzar con un casito. Es un recién nacido de 15 días de vida y en la primera revisión programada su objetiva ictericia. Los padres lo ven amarillo desde el nacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué haría a continuación? No le doy ninguna importancia, la ictericia a esta edad es muy frecuente y generalmente es un proceso benigno. La mayoría de veces está en relación a la lactancia materna y ya se va a resolver. Hago una analítica, necesito saber rápidamente la cifra de bilirrubina que tiene. Hago una análisis detallada y exploro al niño, lo derivo al hospital, la ictericia a esta edad siempre es patológica. ¿Qué opinan? 1, 2, 3, 4. Pase, pase. Bueno. Lo primero que hay que hacer es una anamnesis detallada y explorar al niño, ¿no? Vamos a hacer una evaluación de la colestasis en el lactante, de la guía norteamericana y de la guía europea de gastroenterología. ¿Cuáles son los objetivos? Proporcionar una aproximación diagnóstica del lactante con colestasis, reducir el tiempo de diagnóstico de los trastornos hepáticos pediátricos y así mejorar los resultados. Entonces, hay que hacer una evaluación del lactante ictérico. La historia clínica y la exploración física son fundamentales. Entonces, bueno, para los que recién llegan, este es el casito. Un recién nacido de 15 días que viene por ictericia, aparentemente desde el nacimiento. Entonces, ¿qué datos de la historia clínica considera que son los más importantes? La historia familiar, la historia prenatal, la historia de la alimentación, todos por igual. Bueno, en realidad todos los datos son importantes y hay que evaluar ¿qué cosa? Los signos de alarma. Entonces, por ejemplo, en la historia familiar, ¿qué es lo que hay que evaluar? Por ejemplo, si tienen historia de consanguinidad. ¿Por qué? Porque incrementa el riesgo de enfermedades autosómicas recesivas. Si hay historia de colestasis neonatal en padres o hermanos, porque hay a veces enfermedades asociadas que pueden ser heredadas, por ejemplo, el FQ, déficit de hormonoangiotensina, el colestasis hepática familiar, entre otras. Historia de abortos o muertes en hermanos, por ejemplo, en la hemocromatosis neonatal, otras enfermedades hemolíticas o esferocitosis en familiares. Por otra parte, en la historia prenatal, si tiene la ecografía prenatal, la presencia de un quiste de colédoco, anomalías intestinales, la mamá tuvo colestasis o no, la madre tuvo un fallo hepático agudo, la mamá tuvo una infección materna, esto está asociado a infecciones TORCH. Dentro de lo que es la historia del niño propiamente. También es importante saber si es un bebé prematuro o no, ¿no? Porque tiene un riesgo de tener una hepatitis neonatal. Si es pequeño para la edad gestacional, porque tiene riesgo de tener infecciones congénitas, ¿no? Si ha tenido hemólisis autoinmune o no, si ha tenido una infección neonatal, si ha estado recibiendo antibióticos, si ha tenido citomegalovirus, etcétera, BDRL positivo, etcétera, la mamá tuvo infección de tracto urinario, ¿no? Dentro de lo que son la evaluación ya del niño, por ejemplo, es importante saber si el paciente ha tenido vómitos. Esto podría estar asociado a enfermedades metabólicas, obstrucción intestinal, estenosis pilórica. ¿Cómo son las deposiciones? Ese es un punto muy importante, ¿no? Primero, si tuvo retraso en la evacuación de meconio. Por ejemplo, esto se puede dar en la fibrosis quística o en el panhipopituitarismo, si tuvo diarreas, está con un proceso infeccioso o tiene un trastorno metabólico, y el color de las heces, que es fundamental, ¿no? Si tiene heces acólicas o hipocólicas, podría sufrir una colestasis, una obstrucción de las vías biliares. ¿Cuáles son las características de la orina? El olor, el color, porque está también asociada a diferentes enfermedades metabólicas. La historia del niño también es importante,
Por ejemplo, si tiene un sangrado, o si tuvo historia de sangrado excesivo, puede indicar una coagulopatía, una falla hepática, déficit de vitamina K, si está irritable, si está letárgico, puede indicar una enfermedad metabólica, puede indicar que está séptico, hay colestasis asociadas a sepsis, si ha tenido una intervención quirúrgica, si ha tenido NPT, etc. Dentro de lo que es nuestro caso clínico, dentro de los antecedentes familiares, tenemos que el paciente tiene padres sanos, no consanguíneos, grupo materno positivo, tiene hermanos con una alergia, embarazo normal, serologías de infecciones negativas, todo negativo, el parto fue a término, cesárea programada, tiene un buen peso, talla, perímetro cefálico, pruebas metabólicas normales, y dice que el niño presenta ictericia desde el nacimiento, que ha ido progresando en forma paulatina, recibe alimentación con lactancia materna exclusiva, tiene buena ganancia ponderal, deposiciones normales, orina normal, no otra sintomatología. Entonces, en la evaluación de este recién nacido de 2 semanas de vida, ¿qué considera más importante? Que la exploración física sea exhaustiva, estar atento a la apariencia enferma y a la presencia de hepatoesplenomegalia, visualizar directamente el color de las deposiciones o todas las anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Todo, ¿no? Un examen físico exhaustivo, la historia, ver cómo está el paciente, si está enfermo, séptico o no, si tiene hepatoesplenomegalia, y el color de las deposiciones, todas estas son aspectos claves. ¿Por qué? Tenemos que evaluar el aspecto general, porque la colestasis también está asociada a un paciente enfermo, puede indicar síntomas de infección, trastorno metabólico. Los niños con atresia de vías biliares generalmente están tranquilos, lucen bien, buen estado general, ganan buen peso, etcétera, ¿no? Hay que también ver la cara y apariencia, si tienen algún rasgo dismórfico, por ejemplo, en el síndrome de Alagille es característico, algunas de estas cosas, o si tiene síndrome de Down o no, asociado también a bilis espesa, que también podría estar asociado a colestasis. Una evaluación por oftalmología para ver si tiene alguna infección congénita, enfermedades de depósito, embriotoxón posterior, cataratas que están asociadas a otro tipo de colestasis. Audición para ver si tiene algún tipo de infección congénita, colestasis intrahepática familiar, etcétera. La exploración cardíaca, porque hay unos síndromes, por ejemplo, el de Alagille está asociado a una cardiopatía congénita, o hay una forma sindrómica de atresia de vías biliares que tiene malformaciones cardíacas, espléricas, etc. La exploración abdominal también es importante. Hay que ver si tiene distensión abdominal, ascitis, venas en la pared abdominal. El tamaño y la consistencia del hígado también es importante. Es hepatomegalia firme en caso, por ejemplo, de atresias de vías biliares. Si tiene el vaso palpable o no. Si tiene alguna masa, hernia umbilical, que puede estar asociado a hipotiroidismo, etc. Este es un aspecto clave. El examen de heces es fundamental. Entonces, la presencia de heces acólicas o hipopigmentadas sugieren colestasis o obstrucción biliar. También la exploración neurológica. ¿Está el niño vigoroso, con buen tono, relacionado o no? Entonces, no olvidar. Mirar el color de la deposición de todos los lactantes TEC. Eso es algo muy importante. Solamente el 63% de los médicos en general identifican correctamente las heces. Ese es un aspecto clave. Hay una cartilla que se hizo a nivel internacional y le dieron a las mamás para que observen e indicaran cuál es el color de las deposiciones, ¿no? Estas son deposiciones hipocólicas, acólicas, y estas son las coloraciones normales, ¿no? Entonces, es importante identificar si tiene el niño hipocolia o acolia. Y nuestro paciente pesa 3,950, longitud normal, buen estado general, activo, vital, ictericia en conjuntivas, cara, región tronco, no tenía a las 2 semanas de vida hepatoesplenomegalia y resto normal. Entonces, ¿qué haría a continuación?
Hago una analítica para ver los niveles de bilirrubina que tiene. Mantengo lactancia materna y lo reviso en una semana, o sea, a las 3 semanas de vida. Le retiro la leche y hago lactancia y sigo con revisiones programadas y lo derivo al hospital, puede tener algo grave. ¿Qué opinan? 1, 2, 3, 4. Ya. En realidad, miren, la guía norteamericana y la guía europea, lo que menciona es que mantengo en lactancia y lo reviso en una semana, a 3 semanas de vida. Pero yo quisiera acotar que en nuestro medio, por cómo está el nivel de salud, por la capacidad que tenemos de controlar a los pacientes y todo, yo diría que tendríamos que ver el nivel de bilirrubinas que tiene el paciente cuando llega, si tiene una colestasis o no, porque no estamos seguros si el paciente va a regresar a consulta o se va a perder, ¿no? En cambio, en otras latitudes sí tienen un buen sistema integrado, ¿no? Bueno, pero esto es lo que dice la guía, ¿no? A las 2 semanas de vida, generalmente los pacientes, los recién nacidos, pues pueden tener ictericia, ¿no? Son ictéricos. Hay una opción, o medir a todos la bilirrubina sérica, ver si tiene ausencia de signos de alarma, todos los que había mencionado, lo de las heces y todo. Si tiene lactancia materna, exploración normal, sin heces acólicas ni orinas oscuras, se debería revisar a las 3 semanas y si persiste, recién solicitar bilirrubinas totales y fraccionadas. A las 4 semanas de vida, de todas maneras, si tiene ictericia, se tiene que medir la bilirrubina total y directa a todos. Pero si les llega a un paciente más de 2 semanas de vida, se recomienda pedirle bilirrubina total y directa a los pacientes. Entonces, en nuestro caso clínico, tenemos al paciente a las 3 semanas de vida, está ganando peso, buen estado general, persiste ictericia, ahora sí se palpa hígado debajo del reborde costal, consistencia dura, no tiene esplenomegalia, el resto del examen está normal. La madre dice que las deposiciones le parecen como siempre, normales, está media preocupada y señala el número 3 en la tarjeta colorimétrica de colestasis, número 3. Entonces, tiene una hipocolia, ¿no? ¿Qué haría en ese momento? Tranquilizar a los padres, la ictericia es frecuente, en esta edad de los niños, y que no hay que hacer nada. Como se palpa borde hepático, realizar una ecografía abdominal, realizar la bilirrubina total y directa o realizar un urocultivo. 1, 2, 3, ya. Entonces, ante cualquier lactante alimentado con fórmula que esté ictérico después de las 2 semanas de edad, debe ser evaluado para descartar colestasis mediante la prueba de bilirrubina total y directa y conjugada. Dependiendo de la práctica local, los alimentados con leche materna que estén bien pueden seguir clínicamente hasta las 3 semanas de vida, en las que si siguen ictéricos deben someterse a una evaluación sérica de bilirrubina total directa. O sea, más de 2 semanas de vida debería pedirse la bilirrubina total fraccionada. En nuestro caso, tenemos el paciente con aumento de las transaminasas, una GGT en más de 500 y una bilirrubina con patrón colestásico. Tras estos resultados, con presencia de colestasis, ¿qué haría a continuación? Derivar al hospital para ingreso y completar estudio de colestasis. Solicitar ecografía abdominal para continuar estudio en el nivel de atención primaria. Hacemos un control en una semana para ver cómo evoluciona la hiperbilirrubinemia. Puede tener una infección urinaria, entonces le pido un urocultivo. Ya, la 1. La 1. Entonces, ¿qué haría a continuación? Derivar al hospital, a un hospital para una rápida evaluación. En nuestro caso, se derivó el paciente al hospital, tuvo una ecografía abdominal compatible con atresia de vías biliares y le hicieron una portoenteroanastomosis, que es la cirugía de Casal. Entonces, la colestasis, ¿qué es? Es una disminución del flujo biliar canalicular
que resulta en la acumulación de bilirrubina, ácidos biliares y colesterol. Para decir que es una colestasis, la bilirrubina directa tiene que estar más de 2, si la bilirrubina total es menos de 5, o la bilirrubina directa tiene que ser más del 20% de la bilirrubina total, si la bilirrubina total es más de 5. Entonces, al haber una obstrucción de las vías biliares, del paso de la bilis, de los ácidos biliares, hacia el intestino, vamos a tener varias consecuencias, ¿no? Primero, que se pueden dar cuenta que al no pasar la bilis hacia el intestino, entonces la coloración de las heces van a ser hipocólicas o acólicas. Eso es el motivo, ¿no es cierto? Después, como por acá también van los ácidos biliares, puede haber malabsorción también de las grasas, alteración de las vitaminas, la absorción de las vitaminas liposolubles, porque tienen que, así como su nombre se menciona, tienen que estar solubles en grasas, ¿no? Entonces, la colestasis, hay una disminución del flujo biliar. Entonces, ausencia de ácidos biliares en el intestino, hay mala absorción de grasas, vitaminas liposolubles, la A, D, K, ¿no? Retención de ácidos biliares, o sea, si hay un stop acá, esto se va a retener. Y al retener esto, la bilis, ácidos biliares, todo eso es tóxico para el hígado. Por eso es que comienza a haber fibrosis del hígado y al final hay una cirrosis, ¿no? Por ese motivo. Retención de ácidos biliares en el hígado y en la sangre, también hay prurito, porque también tiene colesterol, lesiones hepatocíticas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, disminución biliar, hay una retención, ¿no?, de ácidos biliares, produce prurito, obviamente con ictericia, retención de colesterol, formándose xantomas que pudiera ser. Hay una disminución de la concentración de ácidos biliares intraluminales, o sea, en el intestino. Esto produce mala digestión, mala absorción de grasas. Entonces los pacientes pueden tener esteatorrea, mala absorción de vitaminas liposolubles. Esta es importante, la vitamina K, ¿no? Esto puede producir a lo largo del tiempo, por mala absorción de vitamina K, producir un TP prolongado y producir sangrado. Todo esto puede llevar a malnutrición. Y todo esto por retención, llevar una enfermedad hepática progresiva, una hipertensión portal y una insuficiencia hepática después. Al inicio no hay insuficiencia hepática, eso es después, ¿no? Entonces, hay muchas causas de colestasis, ¿no? Muchas causas. Puede ser porque el neonato tiene inmadurez hepática, cardiópata, infección, cirugía, nutrición parenteral, etcétera, ¿no? U otras causas, ¿no? La 13 de vías biliares es la causa más importante y la que hay que descartar de todas maneras, y otras más. Déficit del fluorotripsina, Alagil, etc. Tenemos un paciente ictérico por inmadurez hepática asociada a patología neonatal grave. Un neonato grave puede producir colestasis y no significar que sea el motivo por el cual tenga una 13 de vías biliares o una alteración de las vías biliares. Simplemente por inmadurez hepática, hipoxia grave, como un cardiópata, infecciones, la sepsis, infección urinaria también elevan la colestasis, la nutrición parenteral también está asociada, o por ejemplo un TORCH, una infección neonatal, etcétera, ¿no? Infección por citomegalovirus, etcétera. Por inmadurez hepática, todas estas causas que ya se han mencionado. TORCH, cromosopatías, obstrucción biliar, bilis espesa, nutrición parenteral es tóxica, la nutrición parenteral muchas veces. Esto es, ya tiene una falla detrás de flujo biliar, la 13 de vía biliar extrahepática, bueno, la GIL, etcétera, que lo vamos a mencionar más adelante, y las enfermedades metabólicas que son más raras, tirosinemia, galactosemia, eso ya es más raro. Entonces, nos vamos a enfocar en la 13 de vías biliares, que es lo que hay que descartar. Es un proceso inflamatorio que cursa con fibrosis y obliteración de la vía biliar extrahepática, como ya habíamos mencionado. Es la causa más frecuente de trasplante hepático en la infancia. En el 10% es forma sindrómica, ¿no? Polisplenia, citus inverso, pero es menos frecuente. La más frecuente es la otra,
como ya he mencionado, hay una alteración en alguna de estas partes, el colédoco, la vesícula. Hay varias teorías que no las vamos a detallar. Falta recanalización de los conductos biliares, isquemia, genética, reflujo de las secreciones pancreáticas, malformación de la placa ductal, y esta es una teoría más a favor, que es una enfermedad inflamatoria progresiva. Hay diferentes tipos de atresia de vías biliares. Eso también vamos a pasarlo. Este es o sea, se obstruye aquí el colédoco, se obstruye aquí el conducto hepático, se obstruye aquí, o se obstruye todo. No se identifican conductos hepáticos, y esta es la más frecuente. Entonces tenemos un paciente recién nacido a término de peso y aspecto normal, tiene a partir de generalmente se presenta así, ¿no? Hipocolia que inicia a las 2 semanas de vida, buen estado general, y solo tiene una hepatomegalia, ¿no? Tiene colestasis, GGT mayor de 300, pero a veces es mayor de 200, una elevación moderada de transaminasas y perfil de coagulación normal, o sea, la función hepática está normal. Esto es básico. Observación de las heces. Tienen que observar las heces. A veces ponemos en un frasquito, o sea, como el paciente sí que está ictérico, tiene coluria, ¿no? Y la coluria es un té cargado, ¿no es cierto? Entonces, como es un bebé, obviamente la orina y las heces se mezclan. Entonces, para evitar de que no veamos la hipocolia o la colia, lo que hacemos es juntar un poco de heces en un frasquito para que decante la orina, y al final de algunas horas observar si verdaderamente son heces hipocólicas o acólicas. ¿No? Eso es un dato, porque si no puede ser que veamos unas heces y encima la orina y no sepamos identificar si es hipocolia o no. Heces normales, heces hipocólicas, heces acólicas, ¿no? Eso es importante. Entonces, atresia de vías biliares hasta que se demuestre lo contrario. Ese es más o menos el mensaje que se quiere dar ahora, y tiene que ser derivado a un equipo médico quirúrgico con experiencia en esto para poder establecer un programa de tratamiento para el paciente, ¿no? Se tiene que tomar una ecografía abdominal. Bueno, estas son todos los hallazgos que pueden decir que sí puede tener una atresia de vías biliares. Eso, la colangiografía intraoperatoria, eso es el gol estándar para el diagnóstico de atresia de vías biliares. Se le hace una colangiografía intraoperatoria y se le toma una biopsia hepática, donde hay signos también característicos de una atresia de vías biliares. Entonces, en los primeros 60 días de vida, el 70% restablecerán el flujo biliar después de una cirugía de derivación biliodigestiva. Pero después de los 90 días de vida, menos del 25%. ¿Y quiere decir esto? Que si los captamos después de los 90 días de vida, ya no tiene chance de que se pueda, tal vez hacer algo, se pueda recuperar o pueda vivir un poco más el paciente. Entonces, lo importante es captarlos a tiempo, ¿no? Es más, de los que restablecen el flujo biliar, el 70% precisarán a largo plazo un trasplante hepático. O sea, no todos los que se hacen la cirugía van a restablecer el flujo de las vías biliares, pero tienen un mayor chance de que están con mejor peso, se los prepara mejor y tienen una mayor chance de sobrevivir de estos pacientes. Esta es la derivación biliodigestiva. Como ya mencioné, hay una alteración de las vías biliares, todo esto, conductos biliares que están ausentes, atrofiados, todo eso. Entonces lo que hacen es la llamada portoenteroanastomosis, o sea, esta asa que está abajo, la suben acá, en el intestino delgado, por eso es portoenteroanastomosis, ¿no? Y así derivan el flujo biliar por acá. Y esa es una derivación biliodigestiva. Bueno, este es un ejemplo de una cirugía que hicieron en el hospital.
que el paciente restableció el flujo biliar y las deposiciones ya no eran hipocólicas, sino eran normales, ¿no? Estos son los criterios de buen pronóstico de pacientes con atresia de vías biliares, diagnóstico precoz, antes de las 8 semanas de vida. Por eso es que estos pacientes deben ser derivados rápido. Capto un paciente con colestasis, le hago sus exámenes y si están con colestasis, lo derivo. Y ahí acá ya o bueno, en otro hospital se hacen los estudios pertinentes, ¿no? Y juntar las heces, eso es lo importante. Bueno, estos son los criterios de mal pronóstico, por ejemplo, diagnóstico tardío, que la cirugía no encuentra en los conductos biliares, ausencia de bilis después en el acto quirúrgico, acolia, coluria, ictericia después de la cirugía de Kasai, que eleve las bilirrubinas y transaminasas a pesar de la cirugía, que ya esté un hígado cirrótico, ¿no? Pobre seguimiento. Otra patología ya menos frecuente es el quiste de colédoco, ¿no? El diagnóstico es por ecografía. Se observa un quiste grande y el tratamiento es la resección. Este es el vías biliares, vesícula, el colédoco. Por ejemplo, es un quiste, ¿no? Otro quiste, bueno, son diferentes clasificaciones del quiste de colédoco. Otras causas pueden ser bilis espesa, por ejemplo, en la fibrosis quística, litiasis, barro biliar, bueno, tumores no es casi frecuente, infecciones bacterianas, bueno, de todo, parvovirus, el TORCH, por eso siempre también hay que pedirlo. Infecciones gram positivos, gram negativos. Otra causa de colestasis es el síndrome de Alain. Hay una escasez de los conductos biliares intrahepáticos, pero se asocia a otras cosas. Alteraciones cardíacas, como la estenosis pulmonar, alteraciones vertebrales, oculares, facies de hipertelorismo, bombamiento frontal y mentón prominente. Como lo pueden ver acá. Vértebras en mariposa. No sé si pueden ver acá como una mariposita en la vértebra. Acá también. Ya. Hay que tomarle también a los pacientes si es que se ha descartado una atresia de vías biliares. Hay escasez de las vías biliares, bueno, también hay colestasis, ictericia, coluria, hipocolia, ¿no? La GGT también está aumentada, pero el manejo es, bueno, conservador y el tratamiento de una colestasis. Otra entidad también es el déficit de alfa-1 antitripsina por acumulación de las proteínas anómalas de alfa-1 antitripsina. Tienen una alfa-1 antitripsina menos de 100, ¿no? En la analítica y se acumulan proteínas anómalas. Otro tipo de colestasis es la colestasis intrahepática familiar progresiva, que es un defecto en el transporte de la membrana de los hepatocitos. Hay la 1, la 2 y la 3. Lo más importante, la 1 tiene afectación en intestino, páncreas, hepatocitos. La 2 y la 3 solamente hepatocitos. Otro punto importante, que estas son con GGT normal. Ya, les viene un paciente, tiene una colestasis, 12 de total, 8 de directa, pero tiene una GGT normal. Me descuadra todo el diagnóstico. Podría ser una colestasis intrahepática familiar. Si solamente está afectado el hígado, es la 2. Si está afectado, tiene diarrea, o sea, otros órganos, pancreatitis, tos, podría ser la 1, ¿no? O sea, sí puede haber una colestasis con GGT normal. Eso ya es un diagnóstico más especializado. Otras causas de colestasis son las que cursan con falla hepática, generalmente desde las primeras semanas de vida, desde el nacimiento, tiene un TP prolongado a pesar de la administración de vitamina K, es una falla hepática. Atresia de vías biliares no tiene falla hepática al inicio. Hay una ferritina elevada y alta saturación de transferrina en sangre. Bueno, y hay indicios de que puede ser una cromatosis. Por ejemplo, polihidramnios, retraso del crecimiento uterino, antecedente de la mamá que ha tenido muertes fetales, etcétera, porque la tasa de repetición en embarazos sucesivos
puede llegar hasta el 80%. Hipoglucemia de recién nacido, coagulopatía, ictericia colestásica, hepatomegalia, falla multiorgánica, etcétera, ¿no? Hay una actividad necroinflamatoria, rápidamente puede llegar a la cirrosis, y hay diferente tipo de acumulación de hierro en diferentes órganos, acumulación de hierro extrahepático en páncreas, en el corazón, tiroides, bueno, etcétera, ¿no? También en las glándulas salivales, y por ahí se puede hacer también el diagnóstico. Las pruebas de laboratorio propias de la falla hepática, trastorno del metabolismo del hierro, bueno, y también puede tener alteración renal, TP prolongada, hipoglucemia, hiperbilirubinemia, alfa-feto elevada, ferritina elevada. Bueno, las transaminasas son muy inespecíficas. Aumento de la saturación de transferrina, antecedentes obstétricos de la mamá de abortos, epiduramios, antecedentes de hermanos fallecidos, en periodo neonatal, que no se sabe por qué falleció, etcétera. Los depósitos de hierro en diferentes lugares. Bueno, es un tratamiento antioxidante que se le dan en macromatosis neonatal y también en sanguíneo transfusión y inmunoglobulina. Hay otras enfermedades metabólicas que son más raras, pero eso ya es para, bueno, para pensarlo en pacientes que no encontramos el diagnóstico específico. Por ejemplo, la tirosinemia cursa con falla hepática a más o menos a los 15 días, al mes de edad, y tiene solamente acordarse que tirosinemia, falla hepática y afectación tubular proximal, que da lugar a síndrome de Fanconi. Nada más. Falla hepática con afectación renal, podemos pensar en tirosinemia. Y obviamente colestasis, ¿no? Con glucosuria, aminosiduria, bueno, todo. Afectación hepática, hipoglucemia, afectación renal, y bueno, ya estos son los analíticas más específicas, ¿no? La fructosemia es intolerancia hereditaria a la fructuosa. Falla hepática, tubulopatía renal, al poco tiempo de ser iniciada la ingesta de fructosa. O sea, todo estuvo bien hasta que ingirió la fructosa, ¿no? Entonces, y la confirmación diagnóstica está a través de la cuantificación de la actividad enzimática en tejido hepático mucoso. Bueno, o sea, si comió algo de fruta o fórmulas con azúcar, medicamentos con azúcar, frutas, legumbres, una de estas cosas. Aparición de los síntomas tras introducción del azúcar o sorbitol en la dieta. La galactosemia, ¿no? Galactosemia es un fallo hepático seguido de las primeras tomas de leche. Puede tener vómitos, diarrea, ictericia en los primeros días de vida, y se sospecha porque hay cuerpos reductores en orina. Y bueno, la confirmación es a través de una actividad enzimática en eritrocitos. ¿Cuál es el tratamiento? Eliminar de la dieta los productos lácteos que contengan galactosa, y se le da fórmula de soya o proteínas hidrolizadas. Entonces, hay un déficit de la galactosa 1 fosfato, uridil transferasa. Entonces, hay una acumulación de la lactosa, ¿no? La lactosa está en la leche, se convierte en galactosa, ¿no? Entonces, esta galactosa no se puede metabolizar, ¿verdad? Entonces, hay una acumulación de galactitiol. Entonces, hay una deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa, y hay acumulación intracelular de galactosa 1-fosfato en el hígado, hay alteración renal, y hay también formación de cataratas. Por eso es importante un fondo de ojo por acumulación de galactitiol. Entonces, la sospecha clínica de galactosemia es la determinación de azúcares reductores en orina, y se corrige cuando se excluye la galactosa en la alimentación, ¿no? Bueno, el diagnóstico es determinación de la actividad enzimática que yo mencioné. Entonces, más o menos para hacer como una especie de resumen, tenemos un paciente con colestasis menos de 2 meses,
nos sometemos a un estudio, le pedimos la analítica correspondiente, tenemos que pedirle, bueno, transaminasas, GGT, bilirrubinas totales y fraccionadas, tenemos que pedirle también tiempo de protrombina para ver si hay falla hepática o no, tenemos que pedirle glucosa, obviamente su hemograma para ver si no está infectado, el PCR, un examen de heces para ver si hay esteatorrea o no, un examen de orina, una, bueno, función renal básica, ¿no? Bueno, tiene insuficiencia hepática, puede ser una hemocromatosis, lactosemia, todo lo que ya hemos mencionado. Generalmente a esta edad, los pacientes con atresia de vías biliares o una de estas cosas no tienen falla hepática. Pueden tener un TP, o sea, un tiempo de protrombina prolongado, pero secundario a la mala absorción de vitamina K. Pero en estos pacientes, si se les da vitamina K y luego ya no están con falla hepática, o sea, bueno, ya no están, perdón, con el tiempo de protrombina prolongado, sino que el TP se normaliza, eso quiere decir que no tienen insuficiencia hepática, porque están respondiendo a la vitamina K, era solamente por déficit de vitamina K, ¿no? Eso es importante saberlo. Al inicio no tienen generalmente falla hepática, revierten con la administración de vitamina K. Si tuvieran una falla hepática, por más vitamina K que se les dé, no va a revertir este tipo de protrombina, INR. Eso se da cuando, por ejemplo, el paciente tiene atresia de vías biliares y pasan meses y ya se vuelve un hígado cirrótico y con todos los signos de la cirrosis y ya puede evolucionar después a una falla hepática. Pero al inicio generalmente no es así. Bueno, no falla hepática, acolia, hay que descartar siempre una atresia de vías biliares. Si no hay acolia, tiene un fenotipo peculiar, podría ser un síndrome de Lagrange, si no, alfa-1, déficit de alfa-1 tripsina, hay que pedir su TORCH, TSH, T4, puede ser un hipotiroidismo que también son colestasis, test de cloro en sudor, si es que está asociado a otra clínica de fibrosis quística, bueno, y si no, una biopsia, última opción, ¿no? ¿Cuál es más o menos el manejo del síndrome colestásico? Bueno, en forma general, ¿no? Si tiene tratamiento de la enfermedad específica, hay que darles el tratamiento. En el síndrome colestásico, en caso, por ejemplo, que sea otras cosas en general, se le puede dar favorecedores del flujo biliar. Generalmente se le da el ácido ursodesoxicólico. Puede ser entre 10 a 20 miligramos kilo días. Bueno, en 2 dosis puede ser. Soporte nutricional. Como ya había mencionado, hoy hay una alteración en la absorción de vitaminas liposolubles por todo el mecanismo que ya se explicó. Entonces hay que darle vitaminas liposolubles. La vitamina K es importante para que el niño no sangre, si no puede sangrar secundario a déficit de vitamina K. Vitaminas hidrosolubles también, una dieta hipercalórica. Se supone que tenemos unos requerimientos según la edad del paciente, el peso del paciente. Entonces tiene que recibir 120 a 150% del aporte calórico normal. Una dieta normoproteica. Se puede, bueno, hay hidrolizados de caseína, se puede dar también suplementos con triglicéridos de cadena media que tienen absorción directa. También hay tratamiento para el prurito intenso con diferentes cosas. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna consulta, pregunta. ¿No? Listo, entonces ese es el mensaje que quería darle del síndrome colestásico. Tienen que referir a los pacientes y pedirles sus bilirrubinas totales y fraccionadas, y si sospechan que hay una atresia de vías biliares, tienen que derivar, por favor. No lo vamos a, esos son los únicos pacientes que no los vamos a chotear en consulta. O sea, que le vamos a decir, si sospechamos en gastros que tienen un niño, obviamente tienen que tener fundamento, ¿no? Que tiene una colestasis, y que tiene acolia, y es un bebé. O sea, sí los vamos a ver, ¿no? Y tienen que referirlos rápido para que tengan alguna oportunidad, ¿no? Si no es ya, pues, pero por lo menos se refiere. Ya, eso es todo. Gracias.